Como era de esperarse, la rendición de cuentas durante este 27 de febrero, ayer martes, por parte del presidente de la República ante la Asamblea Nacional, ha generado reacciones, especialmente de instituciones de la sociedad civil y de partidos políticos y líderes de partidos de la oposición, aparte de las consideraciones que han hecho funcionarios gubernamentales, en algunos casos afirmando como que se trata del discurso más completo que haya pronunciado el presidente Danilo Medina en las 6 comparecencias que ha tenido para rendir cuentas hasta este momento. Por supuesto que es un discurso que genera controversias. Hay gente que dice que el presidente ha mentido, que el presidente olvidó los aspectos esenciales del debate y de la discusión y las ausencias fundamentales en los 12 meses transcurridos entre febrero del 2017 y febrero del 2018. Y hay también consideraciones sobre el discurso pronunciado por Reinaldo Pared Pérez, presidente de la Asamblea Nacional, en este caso, que se refirió exclusivamente al debate sobre la ley de partidos políticos y al tema de las primarias. Hay una declaración de la Fundación Institucionalidad y Justicia diciendo que estas consideraciones de Reinaldo Pared son inadecuadas porque fueron producidas en un escenario en donde no debió tratar ese tema y además que generan confusión porque Reinaldo Pared lo que hizo fue darle apoyo a una versión de las que se discuten sobre las primarias abiertas o cerradas en la ley de partidos políticos, que es una ley que todavía no ha sido aprobada, forma parte del debate, además de que anunció que se formaría una comisión exclusivamente de senadores, que son prácticamente todos, no todos, son 3, de partidos distintos al Partido de la Liberación Dominicana, para proceder lo más rápido posible con esta ley. Quizá lo indelicado de parte de Reinaldo fue que él no estaba ahí ayer en su condición de secretario general del PLD y ni siquiera de presidente del Senado, sino presidente de la Asamblea Nacional, en su conjunto, ¿verdad? Todos los legisladores. Y quizás no debió referirse a eso porque ya él está decantándose por una de las opciones. En principio confundí un poco, pero es lo que está diciendo, que está de acuerdo con las primarias abiertas y que todo el tema de que si los partidos tienen derechos soberanos, que sí, que se ejerce después. Que hay una asamblea donde se ratifica, que es lo que se ha hecho siempre. Sí. Entonces eso quizás fue lo indelicado. Llama la atención, obviamente, los discursos de los presidentes, eso es así, siempre la oposición o quienes no estén de acuerdo o tienen una visión crítica de un gobierno van a resaltar las cosas que no se dijeron y van a criticar, ¿verdad? Y los presidentes todos tratan de resaltar lo que ellos entienden que son sus puntos positivos en una gestión. Y como hemos venido diciendo, ya ni aquí ni en otros países no se circunscriben al año exactamente, porque es que ya en los tiempos modernos la información fluye mucho y lo que hacen es tratar de resumir algunas cosas, resaltar otras y sobre todo proyectar hacia el futuro y además un poco también irse un poco atrás, como quien dice, mire, yo recibí esto y he hecho esto en todo este tiempo. Por eso se ha dicho que la rendición de cuenta última del presidente no se refirió al último año, sino que en ocasiones él habló con bastante frecuencia de resultados entre septiembre del 2012 y febrero o enero del 2018. Exactamente. Entonces, con mucha frecuencia él a veces habló de agosto del 2012, el momento en el que él inicia su primer periodo de gestión gubernamental, y 2017. De hecho, usó la palabra gran cambio en un momento. Por eso, como que sí. dice, en estos años de mi gobierno ha habido un gran cambio. Y generalmente, en vez de ofrecer cifras relacionadas con el ejercicio gubernamental del último año, ofrecía cifras relacionadas con el ejercicio gubernamental de los últimos 6 años. Exactamente. Sí. Entonces, eso, por supuesto, que podría generar algún tipo de confusión, aunque en su discurso el presidente dijo que no iba a dedicarse a ofrecer cifras
y listas de obras, sino que iba a hacer la reflexión sobre los porqués de las cosas que se habían hecho. Bueno, él mostró... Esa es la explicación, digamos. Un desplegado que se publicó en los diarios ayer, de una lista de las obras que se han hecho y las que están en marcha. Que se sigue publicando hoy también. Exactamente. Yo creo que hay alegría en los predios de los diarios impresos. Es una publicidad, sí. Sí, ciertamente. Hay una lista de obras realizadas, hay una lista en donde fundamentalmente se destacan las obras realizadas por el Ministerio de Obras Públicas. Yo creo que si hay un funcionario que debe sentirse satisfecho, contento por el señalamiento hecho por el presidente de la República de su labor, por supuesto, aparte de Banca Solidaria, con Mayra Jiménez y compañía, que en el pasado discurso la mencionó por su nombre, ahora no lo hizo por su nombre, sí, pero le dieron su las visitas sorpresa le dieron su camarazo, la ayudaron. Bueno, la visita sorpresa del sector, digamos, urbano es Banca Solidaria. Para él equivale a la visita sorpresa en la ciudad. ¿Sí? Exactamente. Entonces, es Gonzalo Castillo, el funcionario que obviamente sobresale. Fíjate que me llamó la atención que el presidente de la República, aunque hizo énfasis y ofreció bastante información sobre los progresos en el sector educativo y sobre la revolución educativa y sobre República Digital, que descansa fundamentalmente en el Ministerio de Educación, y dijo que para este año 2018 se va a completar la entrega de 900.000 computadoras a estudiantes y otras 80.000 computadoras a los maestros, no fue tanta la mención y la referencia, el énfasis, énfasis en educación como lo hizo en el sector. Sobre todo en el trabajo del ministerio, aunque sí también le presentaron brevemente el rostro de Andrés Navarro, ¿verdad?, ministro de Educación, pero casi fue una especie de ungimiento en el caso de Gonzalo Castillo. Sí. De hecho, él animó a los presentes y se pusieron de pies y aplaudieron. No solo al ministro Gonzalo Castillo, sino, dice, a todo el equipo y a los voluntarios que trabajaron a propósito de los huracanes últimos y las tormentas, que ayudaron a reparar viviendas, a rescatar personas, y el presidente le dio un gran aliento con esta mención. Hay que decir, Gustavo, tú sabes que en la retórica presidencial y política, esos momentos exultantes, exuberantes, que generan aplausos, que la gente se para, que crea emoción, no están presentes en los discursos de Danilo Medina. Es decir, obviamente hubo momentos en los que hubo aplauso. Por ejemplo, cuando el presidente se bajó y sacó la publicación, el desplegable de los periódicos, ahí le hicieron un aplauso. Sí. Pero bueno, eso es mostrar algo. Pero quizás por el estilo, el presidente Medina no es el orador que maneja esas emociones del público. Ese no es su estilo. Que sí es una fortaleza muy grande que tiene Leonel Fernández. La tenía un doctor Peña Gómez, la tenía Balaguer, por ejemplo. Pero Danilo es un poco más del estilo del profesor Juan Bosch, que era un orador un poco más frío en ese aspecto. Aunque mucha gente ha destacado que este ha sido, de los discursos de Danilo Medina, el más aplaudido. Además, el más extenso, por supuesto, 2 horas y 10 minutos. Sí. Los demás discursos se quedaban en 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos. Hay gente que ha dicho sí, que ha sido muy aplaudido. Por cierto, personalidades que han hablado de una manera que ha llamado la atención, pero tenemos que hablar de eso. ¿Tú te refieres a Jorge Suberoiza? Y otros. Tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos vamos a hacer énfasis un poco en esas expresiones del doctor Suberoiza. Sí. Ciertamente, Fausto, como cerramos el segmento anterior, hubo gente que se ha emocionado mucho con el discurso del presidente Danilo Medina, y una de esas personas, que es una gran personalidad, porque fue presidente nada más y nada menos de la Suprema Corte de Justicia, presidente de la Junta Central Electoral, es el doctor Jorge Suberoiza, que dijo en una que ha sido uno de los discursos presidenciales, sino el que más interrumpido por los aplausos. Dijo eso como con una alegría, y además dice como que parece que hay señales de que el presidente buscará su repostulación. Bueno, lo que dice Jorge Suberoiza, Gustavo, para ponerlo en sus propias palabras, exactamente, es lo siguiente.
lo escribió ayer, dice: a pesar de lo joven que es la tarde para bailar bolero, luego de escuchar hoy al presidente, no tengo dudas de que en el 20 el mismo gallo seguirá cantando. Exactamente. Es decir, Jorge Suberoiza no solamente que favorece la reelección de Danilo Medina, Sino que está convencido. sino que está convencido de que Danilo Medina dijo un discurso reeleccionista. Y dice también algo de los aplausos, ¿no? No, dice otras cosas, luego se refiere a los aplausos, a Reinaldo Pared, Sí, y pero otras cosas el aplauso más. del presidente dice que ha sido lo más aplaudido, que recuerde, si Ya. decía en un tuit. Bueno, sí, es interesante esto, ¿no? Si eso también se combina con lo que ya habían señalado dirigentes opositores, de que ayer en los alrededores del Palacio del Congreso Nacional se apostaron grupos de apoyo a la reelección, con pancartas que se ve que fueron muy bien confeccionadas, sí, hablando del número de visitas sorpresa, de la cantidad de escuelas construidas, de las inversiones en el campo, es decir, de cifras estadísticas de la obra de gobierno del presidente Medina en claro apoyo y diciendo que como que lo bueno, que debe seguir, ¿no? Bueno, eso es evidente que hay quienes están alentando al presidente para que intente una repostulación en el 2020. En ningún momento el presidente de la República se refirió a ese tema, ni lo abordó. Tocó con mucha delicadeza la ley de partidos políticos, exhortó al Congreso, a los legisladores presentes, a aprobar tan pronto como sea posible la ley de partidos políticos que aporte transparencia y seguridad a los partidos políticos. Sin embargo, el contexto completo del discurso, por las palabras pronunciadas por el presidente sobre algunos aspectos relacionados con sus logros, obviamente, y además de los silencios que hubo sobre temas que son esenciales o fundamentales en el debate político, uno tiene que entender que el presidente no está necesariamente negado a contemplar la posibilidad de un proyecto reeleccionista. Exactamente. Yo creo que él está como dejando que transcurra el tiempo a ver cómo vienen los escenarios en el futuro. Mira, en la rendición de cuentas del presidente hay cuestiones esenciales. Por ejemplo, él dijo que él aspira, esa es la última parte del discurso, que él aspira, que él está trabajando, que su equipo de gobierno está trabajando en construir un país de clases medias. Es decir, un país en donde no haya pobreza, en donde no haya desigualdad, en donde no haya miseria, en donde todo el mundo trabaje y tenga oportunidad de gastar, tenga oportunidad de disfrutar de buenos servicios. Bueno, esa es el principal indicación. Y ese es el principal indicativo cuando un país ha alcanzado el desarrollo, el bienestar. Ya. Que es que los pobres se reducen a lo mínimo. A lo mínimo. Si no desaparecen completamente. Entonces, él dice que la pobreza en República Dominicana se redujo en su gobierno de un 39.7% a un 25.7%. Es decir, que la ha sacado de la pobreza a 1.5 millones de personas en su gestión gubernamental. Sí, él hizo mucho énfasis en eso. Y que la clase media creció mucho más de lo que creció la economía dominicana, es decir, que hubo un crecimiento de 7.5% de la clase media. Igual respecto a la creación de empleos formales, el presidente dijo que su meta eran 100.000 y que han estado creando 120.000 por año. Exactamente, ¿verdad? Sí. Si es así, 120.000 por año, o 130.000 o 120.000, entonces están superando el número que cada año ingresa de jóvenes a la población económicamente activa, que está rondando 110.000 o 100.000. Él dijo que en el año 2017 se crearon 120.237 puestos de trabajo. Y que, obviamente, como hemos dicho antes, de septiembre del 2012, haciendo recapitulando todo el tiempo que tiene el gobierno, enero del 2018 se habían creado
606.019 puestos de trabajo. Fíjate, retomando lo de la eso quiere posibilidad decir que eso está por encima de su propia expectativa y su programación. De los 100.000 puestos de trabajo por año. Sí, entonces, volviendo a lo de la posibilidad de que el presidente en un momento dado por lo menos medite, pondere si buscará una nueva repostulación. El contexto de que, bueno, resaltó todo el tiempo, los logros en todo el tiempo que tiene el gobierno. Lo de la gente que estuvo, que fue llevada ahí para alentar al presidente, ¿verdad? Y resaltando que ellos entienden son sus mejores logros. Y por otro lado, que comentábamos eso ayer en el programa especial, en ningún momento habló de logros de los gobiernos del PLD. Él habló de logros de su gestión. De su gestión gubernamental. No mencionó al PLD, no mencionó al Partido de la Liberación Dominicana. El Banco Central ha registrado un crecimiento de la informalidad en la economía dominicana. En un momento esa informalidad estuvo en un 55%, 56%, y esa informalidad creo que está en un 59%. El presidente ha dicho que los empleos que se crearon, 546.000 empleos de los 606.000 empleos son empleos formales. Es decir, que lo que él está estimulando y su administración es la formalidad en la economía dominicana. Eso resulta contradictorio. Es una meta de muchos años, debido a que un empleo formal da cierta seguridad y estabilidad a quien lo tiene, en el sentido de que, bueno, entraría en la seguridad social, tendría un seguro médico, tendría las prestaciones laborales, que un informal puede ser que tenga en un momento un negocio informal que le deje mucho más que un empleo, pero también tiene menos seguridad en ese sentido. Y además de que regularmente los informales no aportan impuestos con la seguridad que lo aporta uno que está en la formalidad. Y luego el otro elemento, Gustavo, político del discurso del presidente Medina, todo es político, pero uno lo tiene que tomar en cuenta sobre todo por lo que ha dicho la oposición. Las visitas sorpresas son un punto importante en la promoción del presidente de la República, en particular de contactos con la comunidad, con la gente, sí. Con la gente cada semana. Los fines de semana él lo dedica a eso, es decir, un día del fin de semana. Él dice que en el 2017 realizó 40 visitas sorpresas, de las cuales se desprendieron 247 compromisos que él hizo en esas visitas sorpresas, y que hay, además, un seguimiento para el cumplimiento de todos esos compromisos. Vale decir, el presidente de la República normalmente lo que está haciendo es la labor de ministro de Agricultura. Aparte un poco más, gestor del Banco Agrícola. Es sobre todo en la agropecuaria, pero también él ha hecho visitas sorpresa a pequeña industria que quizá tratan de procesar algún producto agropecuario. O sea, que no es exactamente muchas veces en la finca como tal. Sí, pero déjame decirte algo. Hablamos de la visita sorpresa, pero esas visitas son obviamente planificadas. Y las demandas que debe tener el presidente de la República de comunidades y de asociaciones de agricultores pidiendo visitas sorpresas deben ser miles y miles que tiene en su carpeta, por supuesto, para seguir cumpliendo con esto. No, y eso se entiende, porque si hay dos comunidades y en una esos pequeños productores han recibido un beneficio de esa visita, los vecinos quieren que el presidente los visite también. Que los visite también. Pero obviamente esas visitas no son inocuas políticamente. No. Como nada, todo lo que hace un político tiene finalidad política. Entonces el presidente pasó su balance y dijo que entre el 2012 y el 2018 él ha hecho 195 visitas sorpresas, y que eso se corresponde con su otra afirmación de que él no ha dejado un solo día de trabajar por su comunidad y por su pueblo. Es decir, él está entregado los 7 días de la semana a trabajar. Bueno, eso es cierto, si se toma en cuenta que él usa los fines de semana, en donde se supone que él debiera descansar, los usa para viajar a diferentes comunidades. Se supone. De hecho, yo creo que aquí los presidentes no toman vacaciones. No, y no debe ser. Eso es hasta contraindicado. Los presidentes deberían tomar unas vacaciones. Tenemos que ir a otra pausa. Vamos a hablar, que hay otro tema interesante de discurso también.
Fausto, y como siempre en los discursos, quienes lo siguen, tanto para los comentarios como la gente de la oposición o sectores que tienen agendas particulares de interés en la sociedad, a veces cuando los presidentes no resaltan mucho un tema, una temática, dice, caramba, esto faltó. Por ejemplo, se ha hablado de que fue muy poco lo que el presidente se refirió a la situación de la mujer dominicana. No solo por todo el tema de la equidad y esas cosas, sino lo del Código Penal, que hay una lucha de las mujeres en ese sentido. Está también lo de la violencia de Pero género. él le ha dado apoyo a las mujeres, Pero a las mujeres, a la sociedad. Pero no lo reiteró en este momento, que hay de nuevo la expectativa de qué va a pasar en el Congreso con el Código Penal. Eso se fue notorio. Entonces, también, además de que los que fueron hacia los alrededores del Palacio del Congreso a apoyar al presidente y a alentarlo como a que continúe en el poder, también se presentaron grupos como un grupo de los llamados nacionalistas a denunciar la supuesta invasión haitiana, diciendo que este país se está haitianizando. Se han inventado una palabra. Yo no sé cómo se sentirían esos dominicanos y dominicanas si en Puerto Rico dicen que Puerto Rico se está dominicanizando, o en España, ¿verdad? Porque ¿verdad? Como que la gente no entiende que los demás también tienen sentimientos y hay cosas que duelen. O los dominicanos en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo. Como si equivaliera a una enfermedad, a haitianizarse, una cosa así. El presidente se refirió al tema de la migración. No se fue a ese extremismo, ni siquiera mencionó la palabra Haití o haitiano, porque no tiene que hacerlo. Si se habla de regular la migración, se debe hablar en general, como él lo hizo. Y habló de un reforzamiento de la frontera. Un reforzamiento en el sentido de vigilancia y militarización. Quizás, ¿verdad? El presidente debió resaltar que esa frontera es una zona muy viva y que ahí los dominicanos que viven en las comunidades fronterizas hacen muchos negocios, trabajan mucho, intercambian con los haitianos, y eso de interés para este país, porque tenemos, como decía el profesor Siriaco ayer, es una relación de 10-1. Sí. Lo que tenemos en el intercambio comercial, así nos va muy bien en el intercambio comercial con los haitianos y debemos cuidar ese mercado. Pero yo creo que el presidente dijo unas palabras sumamente positivas. Sí, hay que reforzar, redoblar los esfuerzos en la frontera, pero también hay que hacer valer la ley. Él creo que rescató el cumplimiento de la ley. Se han establecido leyes en el país para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos de ascendencia haitiana en República Dominicana, que son ciudadanos dominicanos. La ley 169-14 reconoce eso. Obviamente corresponde a la Junta Central Electoral y a los organismos que hay, además de migración, con el cumplimiento del plan de regularización. Pero también el presidente propuso medidas o dispuso, digamos, medidas que anunció en relación con el reforzamiento militar de la frontera. Eso ya para la migración indocumentada. Para la migración que otra fluye hacia República Dominicana como consecuencia del desastre que hay en Haití y de las precariedades, la falta de empleo, la falta de atenciones en salud, etcétera. Y la corrupción que hay en la frontera de parte de quienes deben evitar el paso de indocumentados, que se sabe que hacen negocio ahí. Las medidas son adicionar 900 soldados más al CESFRON y a los otros organismos de vigilancia de la frontera. Y hizo énfasis en que esos militares han sido debidamente entrenados para que hagan su trabajo con el debido respeto, que no cometan excesos, que eso es importante. Y anunció 50 nuevos vehículos todoterreno para ser utilizados en la vigilancia de la frontera, aparte de 3 helicópteros que también está disponiendo el gobierno para que sean utilizados en la protección de la frontera. Hay que decir que se trata de una frontera que va de sur a norte y que tiene más de 383 kilómetros. Casi 400 kilómetros. Casi 400 kilómetros. Y en la parte también marítima se va a también tener vigilancia, porque se sabe que en todas partes alguien puede no entrar por una frontera terrestre, pero basta con que utilice una pequeña embarcación, bordee un poco la parte fronteriza de los países y puede penetrar por otro lado. Bueno, él dijo que hay 40 vehículos más, aparte de los 50 primeros, que van a reforzar vehículos todoterreno, la vigilancia en la frontera, además de una flotilla, dijo, de drones. Entonces, y de cámaras de video. Entonces es interesante
que el cumplimiento de la ley debe empezar por ahí. Es decir, si hay un agente de migración dominicano, un militar, que cumpla la ley en el entendido de que si una persona no tiene documentación, no debe pasar. Es decir, haga valer la ley. Mire, usted no puede entrar, lo sentimos, bien. Pero por otro lado también él dijo que hay gente que exige y se rasga la vestidura y habla de patriotismo, pero contrata haitianos indocumentados o para sus casas, o para sus fincas, o para sus empresas, para la construcción. La construcción, entonces, por supuesto. Si son patriotas, que sean patriotas completos, si a eso llaman ser patriotas, es decir, no se beneficien de esa mano de obra indocumentada a la cual no le pagan seguridad social, a la cual maltratan, a la cual se le paga mucho menos que a la mano de obra dominicana, porque entonces que sean coherentes, ¿no? Bueno, pero también hay que tomar en cuenta los mecanismos de regularización que existen en República Dominicana. Aquí hay en la frontera y cerca de la frontera plantaciones de banano, hay plantaciones de tomate, de arroz, de todo que necesita de la mano de obra haitiana, y cuando los oficiales de la Dirección General de Migración apresan y deportan a mucha gente, esas producciones, esos campos y esos productos se ven obstaculizados en su recorte. Bueno, ya hubo un acuerdo, Fausto recuerda, entre los productores, el gobierno dominicano y también las autoridades haitianas, para esos braceros temporeros. Se le daba un papel incluso. Tú puedes perfectamente escuchar a empresarios de este país llamando a la Dirección de Migración y diciendo, hey, bajen un poco la mano, espérense. No deporten tanto que necesitamos mano de obra. Y muchos que también pasan a ciertas horas y luego se devuelven a Haití. Creo que hay un acuerdo en ese sentido. No, pero hay en ese sentido, por ejemplo, en la Loma de Calimete, el trabajo de Manuel Castillo Pimentel y todo el tema de la recolección de aguacates. Que produce tremendos aguacates. Que es para aguacate de exportación. Utiliza mano de obra haitiana, por supuesto. Sí. Pero son haitianos que viven del otro lado. Ahora, las fincas de aguacate están en la frontera. Y ya había un acuerdo para que esa gente, como se hacía antes de Mr. Trump en Estados Unidos, que él no quiere ahora, de que pasaban braceros mexicanos a recolectar las manzanas y la naranja y luego se iban a México. Bueno, Gustavo, hay temas que se quedaron en el discurso del presidente. Tú dijiste uno, el tema del Código Penal. Está en el Congreso. El presidente lo ha devuelto 2 veces porque no han incluido las 3 causales. El otro tema es el tema de la corrupción. No fue mencionado para nada en el discurso. Levemente se refirió a la transparencia, pero nada del tema de corrupción. Pacto eléctrico tampoco se habló. Pacto fiscal tampoco se habló. Deuda pública, ni deuda externa, ni emisión de bonos. Nada de eso. Obviamente el presidente lo tocó, como tampoco tocó el tema de la política exterior, ni los esfuerzos hechos por el gobierno dominicano, que lo han elogiado muchísimo. Y mira que yo digo, para el diálogo en Venezuela. Que en política exterior el gobierno tiene cosas que exhibir. Claro que sí. Pero en absoluto el presidente no se refirió a esos temas. Ya será en otra ocasión. Señores, hasta mañana. Muchas gracias por la compañía.